Jefe del Departamento Provincial de Bromatología de la Secretaría de Salud, Diego Sadán. Diego, ¿cómo le va? Carla y Federico lo saludan. Buen día. Buen día, Carla, Federico. Un saludo para todos. Gracias, Diego, por atendernos. Y hay dos temas puntuales que queremos charlar con usted. Por un lado, la triquinosis, que tenemos entendido, por ejemplo, que el Ministerio de Salud, aquí en Trelew, está llevando adelante análisis para diagnosticar esta enfermedad. Y también nos han contado que están confirmando casos de síndrome urémico hemolítico. Pero, ¿le parece bien si arrancamos primero por la triquinosis? Me gustaría que le cuente también a la gente de qué se trata la triquinosis. Bueno, básicamente la triquinosis es una enfermedad transmitida por alimento. Las dos son enfermedades transmitidas por alimento, pero son causadas por diferentes agentes. Bien. Empecemos a hablar un poquitito de la triquinosis, que es una enfermedad causada por un parásito que se encuentra generalmente en la parte de los cerdos o de los animales salvajes, como puede ser el puma, el jabalí. Y es un parásito que tiene la particularidad de que tiene diferentes estadios y diferentes fases. Esas fases están presentes ya sea en roedores, y estos roedores, al entrar en contacto con los cerdos, con los jabalíes, con los animales salvajes, se van transmitiendo a través de la materia fecal hacia los cerdos. El problema que tenemos es que nosotros consumimos cerdo, y si ese cerdo no tiene las cuestiones higiénico-sanitarias adecuadas, puede llegar a lo que es el alimento que consumimos nosotros. Si nosotros en casa no tenemos las medidas higiénico-sanitarias como para tratar ese producto alimenticio, eso puede llegar a nosotros y ese parásito se aloja en nuestros músculos produciendo diferentes alteraciones musculares. Claro. ¿Y qué pasa si por ahí, tenemos la sospecha o queremos saber si la carne tiene triquinosis? ¿Cómo realizan ustedes el análisis? Le comento un poquitito cómo se hace a nivel general. Cuando se faena el animal en un lugar habilitado, en la misma planta se realiza este análisis, que se hace un análisis por tropa generalmente, porque si un cerdo está infestado, quiere decir que toda la tropa generalmente va a estar infestada porque comparten el mismo ambiente, ¿no? Porque al ser una zoonosis, una enfermedad ambiental transmitida por vectores, generalmente pasa esto. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Obviamente siempre comprar en lugares habilitados, porque con esto nos aseguramos de que tiene el análisis de triquinosis hecho. En caso de que me lleguen a regalar algún lechoncito, sobre todo para las fiestas, es muy importante hacer el análisis, que nosotros lo hacemos acá, lo hace también la Municipalidad de Trelew, las diferentes municipalidades de la provincia también lo pueden hacer. Pero sí lo que hay que hacer es tomar una muestra del músculo, porque este parásito se aloja en el músculo, y analizarla, ¿no? El análisis es un análisis súper sencillo, es un análisis de laboratorio que en el transcurso de 3-4 horas ya tenemos los resultados, y a partir de ese análisis muscular uno puede determinar si ese producto, si ese cerdo tiene o no tiene este parásito alojado en el músculo, ¿no? Una vez que ya tenemos el resultado negativo, ese producto ya se puede consumir de manera inocua, o sea que no nos va a causar ningún tipo de daño, siempre y cuando nosotros lo cocinemos bien. Claro, Diego, por ahí uno te escucha y dice, uy, que cada uno que compre tengo que estar pidiéndolo el análisis. ¿Cómo podemos, cocinándolo bien, me imagino, pero cómo podemos prevenir desde el hogar? Siempre del hogar, obviamente cocinando bien el alimento hasta que pierda el color rosado. La realidad es que este parásito muere cuando el producto alimenticio, cuando la carne supera los 70 grados centígrados. Eso es muy importante decirlo, sobre todo como medida de prevención. Pero siempre recomendamos conseguir el alimento en un lugar habilitado, porque ya sabemos que todas las carnicerías proveen alimentos de lugares que están habilitados, o sea, ya sea de frigoríficos, de establecimientos alimenticios, de mataderos que están habilitados. Y ya si está habilitado ese matadero, quiere decir que tiene un control veterinario, y en el control veterinario relacionado con los cerdos es este análisis de triquinosis que se le hace. Perfecto. ¿Y qué consecuencias puede traer en el ser humano? En sí, este parásito se aloja en los músculos, produciendo debilidad muscular y diferentes alteraciones. No es una enfermedad mortal, por llamarlo de alguna manera, pero sí es una enfermedad que puede llegar a traer secuelas, sobre todo a nivel muscular, en donde produce justamente eso, debilidad muscular, alteraciones en los párpados y bueno, esas cuestiones musculares hacen que estemos débiles, con dolores estomacales, pero en sí lo importante de esto es que como es una
una enfermedad que tarda mucho en desarrollar los primeros síntomas porque tiene la particularidad de viajar por el torrente sanguíneo hasta alojarse en los músculos, y recién ahí es cuando tenemos las primeras manifestaciones clínicas. Entonces es muy difícil poder asociar el alimento con las enfermedades, pero sí, bueno, el tratamiento es básicamente con antiparasitario, y bueno, ese tratamiento generalmente no tiene mucha consecuencia a largo plazo. Claro, bueno, me voy a la vereda enfrente, el síndrome urémico hemolítico, que por lo general uno lo relaciona con, especialmente a que le afecta a los chicos. ¿Por qué se da esto? Bueno, el síndrome urémico tenemos que cambiar el enfoque de la enfermedad. También uno de los principales alimentos asociados tiene que ver con carnes, pero esto tiene que ver con las carnes del ganado vacuno, principalmente porque es producida por una bacteria que se llama Escherichia coli, que es un grupo de bacterias que son las que producen una toxina. El tema es que estas bacterias están presentes generalmente en el intestino del ganado vacuno. ¿Qué pasa? Cuando ese animal no se faena de manera correcta, la materia fecal puede llegar a la superficie de la vaca, y si eso llega a la carnicería, la bacteria se puede diseminar con todos los productos cárnicos. Claro. Pero ¿aumenta durante el verano o por qué se da esto? No sé, uno por lo general en el verano como que, o no sé si es que aumentan los casos, pero por lo menos te enterás de más. Sí, es una enfermedad que está asociada a meses de primavera y verano, pero tiene que ver con las temperaturas, porque al ser producida por una bacteria, esta bacteria se multiplica más rápido cuando tenemos temperaturas de verano. Entonces, al multiplicarse más rápidamente, la probabilidad de encontrarse esta bacteria aumenta, porque esa bacteria, al tener nutrientes, al tener agua y al tener oxígeno, que es lo que mismo necesitamos nosotros para vivir, se reproduce mucho más rápido, pudiendo colonizar más cantidad del producto alimenticio, sumado que también nosotros como consumidores tenemos más actividad al aire libre, menos cuidados a la hora de las temperaturas, y bueno, al estar en estas condiciones favorece la multiplicación bacteriana, y por ende también se multiplica la cantidad de casos. Diego, Federico te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Bien, te pregunto, hace algunos años, yo no sé si esto sigue así, Trelew figuraba como una de las localidades en el país, ¿no?, con mayores casos de síndrome urémico hemolítico, bueno, de acuerdo a la población que tiene, ¿no?, la localidad. ¿Cómo está esa situación? Mira, a nivel general, dentro de lo que es la Patagonia, tiene gran cantidad de casos por habitante, por cantidad de habitantes, ¿no? Esto generalmente, el índice a nivel Patagonia, siempre estamos liderando, es un ranking negativo, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, tiene que ver con el sistema sanitario que tenemos un muy buen sistema sanitario donde todo se notifica por el sistema de salud pública, y eso implica también de que nos enteremos todos los casos de síndrome urémico hemolítico que están dando vueltas en toda la que es la región Patagonia. Sí. Dentro de lo que es la provincia, este año en particular, estamos teniendo bastantes casos en la zona de Comodoro Rivadavia. Actualmente, hoy en día, en toda la provincia tenemos 10 casos, de los cuales la mayor parte se da entre la zona de Comodoro y la zona de acá del departamento de Rawson, ¿no?, que implica Rawson, Trelew, bueno, y la zona de Gaimán también. O sea, tener en cuenta son esas zonas en particular, en donde generalmente trabajamos a nivel provincia en todo lo que son medidas de prevención, pero bueno, hay que hacer el foco ahora en esta época, sobre todo por esto que dijimos de las temperaturas, y abocarnos siempre a las zonas donde mayor cantidad de casos tenemos. En este caso es Comodoro y la zona del valle de acá, del valle inferior del río Chubut. Sí, Diego, déjame preguntarte también, ¿cómo trabajan, no sé si es la capacitación, que la gente, se entere, conozca de este virus? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque en muchos jardines, te estoy hablando, muchas veces van de excursiones y a los chicos le dan, por ejemplo, hamburguesas para comer, con los riesgos que ello implica, ¿no? Está bien, no siempre que haya una hamburguesa va a haber síndrome urémico hemolítico, pero el riesgo se corre y se sigue haciendo esto. Sí, a ver, la realidad es que, bueno, nosotros siempre trabajamos desde lo que es el sistema de salud, la Secretaría de Salud, en todo lo que son medidas de prevención, no solo de enfermedades transmitidas por alimentos, sino de cualquier enfermedad. En época de verano hacemos mucho hincapié en esto, justamente porque los índices se disparan relacionados con esta enfermedad. Pero sí, hay que trabajar durante todo el año, no solo con
con los jardines, con las escuelas, y principalmente esto abocado a lo que decía tu compañera al principio de la charla, que está orientado a niños menores de 5 años, pero tiene que ver con el sistema de defensa que todavía no está del todo desarrollado. Entonces, apuntar directamente a los jardines maternales, a las escuelas, es algo que siempre trabajamos a nivel general. De hecho, nosotros desde nuestro departamento trabajamos mucho con títeres, y en esos títeres las chicas van y van replicando, sobre todo en toda la zona del valle, obras de prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos, que van directamente a todos los jardines y escuelas de primer ciclo referidos con obras de títeres. Sí. Entonces siempre la prevención se trabaja como estandarte, porque a nivel del sistema de salud un caso de síndrome hemocomolítico es mucho más costoso que un año entero de prevención, ¿no? Entonces, como para tener en cuenta este tipo de cuestiones a la hora de hablar de prevención, desde la Secretaría de Salud siempre hacemos hincapié en esto, y sobre todo para las enfermedades transmitidas por alimentos en niños menores de 5 años, que es donde más probabilidades de casos tenemos. Claro, y digo, yo te decía esto porque muchas veces se encuentra esta bacteria en la carne picada, bueno, lo que tiene que ver con las hamburguesas, bueno, en algunos casos también con las verduras, ¿no? Bien asociado. Claro, porque tiene que ver, como está en el intestino de las vacas, puede llegar a la carne, ¿no? Y siempre se pega en la superficie. Esta bacteria se pega en la superficie de la carne. Entonces, cuando hablamos de una hamburguesa, tenemos millones de superficies porque está hecha con carne picada. Entonces, es muy difícil llegar quizás a la cocción completa en una hamburguesa casera, porque tenemos millones de superficies que están hasta incluso dentro del mismo alimento, las albóndigas también, los pasteles de papa también, puede llegar a pasar esto, todo alimento que tenga derivado de carne picada. Y con el tema de las verduras, muchas veces la materia fecal de las vacas termina en el agua, y ese agua que puede ser ya sea de los canales de riego, y con esos canales de riego se riega la verdura, ¿no? Entonces las medidas de prevención siempre tienen que estar al pie del cañón para todas las enfermedades transmitidas por alimentos. Si querés, las repasamos. Dale, por favor, Diego, eso te iba a preguntar, para qué medidas de higiene se deben en realidad adoptar. Lo principal es el tema del lavado de manos, ¿no? Lavado de manos para todo, ¿no? Después de tocar un alimento crudo, después de tocar materia fecal de algún animal cuando se la recoge, después de tocar basura, después de tocar alimentos crudos, siempre antes de comer también, como principal medida, que esto lo tenemos desde el coronavirus, hay que seguir manteniéndolo, el tema del lavado de manos. La segunda medida es la cocción completa de los alimentos, sobre todo de las carnes, hasta que pierdan ese color rosado, ¿no? Porque generalmente tenemos que hablar siempre de temperaturas seguras, ¿no? Que es la tercera clave, lo que es la cocción por encima de los 60, 65 grados, o bien la temperatura de refrigeración que es por debajo de los 5 grados, como para evitar la multiplicación bacteriana. Bien. La otra clave tiene que ver con evitar la contaminación cruzada. Esto tiene que ver con trasladar los alimentos trasladar las bacterias de un alimento crudo a un alimento listo para consumir. Esto puede ser desde unas carnes a una verdura, que la verdura no tiene ningún tipo de tratamiento térmico, y a partir de ahí las bacterias las puedo trasladar, ya sea con las manos o con algún cuchillo o con algunas tablas de picar, si utilizo las mismas tablas. Yo estoy trasladando las bacterias de un lugar al otro. Y la última clave tiene que ver con el uso del agua y las materias primas seguras, principalmente el agua, ¿no? De ver el agua que tenemos nosotros en nuestras casas, que sea un agua potable, que nuestro tanque domiciliario esté limpio, porque si el agua de la cooperativa viene en un excelente estado, viene clorada, pero si yo tengo el tanque de mi agua, perdón, el tanque de mi casa que está sucio, que está con tierra o que no tiene tapa, eso implica de que el agua que está bajando a mi casa esté contaminada. Sí, bueno. Y a partir de ahí, con los vientos que estamos teniendo últimamente acá en la Patagonia, se complica todo ese tipo de cuestiones. Diego, muchísimas gracias por sus minutos, un placer. Por favor, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Diego Sabar es el jefe del Departamento Provincial de Bromatología de la Secretaría de Salud.